Y para hablarnos más sobre la captura de Rafael Caro Quintero y lo que significa, nos acompaña el escritor y analista Jesús Lemus. Jesús, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jesús, tú tienes una perspectiva tal vez un poco diferente porque lo conociste. Gracias, José Armando. Sí, hombre, me tocó conocer a Rafael Caro Quintero en la prisión cuando me tocó estar por ahí encarcelado injustamente en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo ves esta captura que se da tan cerca de la visita del presidente mexicano en Estados Unidos con el presidente Joe Biden? Bueno, ha despertado mucha especulación el que después de la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca se dé esta captura, pero la verdad es que, de acuerdo a los datos que yo tengo, fue una captura incidental. No había una persecución, no había una búsqueda sobre Rafael Caro Quintero y solamente fue detenido en un retén establecido en la Sierra de Chihuahua, ahora que se busca a un asesino de unos sacerdotes. Tenemos entendido que fue detenido en Choix, Sinaloa. Esa es la versión que se ha corrido de manera oficial, pero fuentes al interior del cártel de Sinaloa refieren que fue detenido en Huachochi, en la Sierra Norte de Chihuahua. Jesús, ya no existe la posibilidad de que no sea extraditado a Estados Unidos porque Caro Quintero perdió ese juicio, ¿no? Perdió el juicio, no ha perdido el juicio de la extradición, nunca ha estado en riesgo la extradición o no. Lo que ganó Caro Quintero fue un amparo en el que se libró por parte de la justicia mexicana de ser juzgado por el asesinato en México del agente de la DEA, Kiki Camarena, y el piloto Salazar. Lo que pasa es que hoy existe la posibilidad de que se dé la extradición, pero se ve difícil que se logre esa extradición, José Armando. ¿Qué es lo que anticipas y por qué? Anticipo que va a ser muy difícil porque lo que le estaría esperando a Rafael Caro Quintero sería la pena de muerte en Estados Unidos. Y habría que garantizarle a este delincuente, habría que garantizarle que sea juzgado en un estado donde no haya pena de muerte. Y para eso tiene que haber un acuerdo entre las fiscalías, tanto de la de México como de la de Estados Unidos, y eso va a tardar seguramente algunos años. ¿Influye el hecho de que exagentes de la DEA, por ejemplo, jamás han perdonado el que hayan asesinado a Kiki Camarena y que la DEA jamás ha quitado el dedo del renglón? Puede influir de alguna forma la presión de la DEA, por supuesto, de mandar ese mensaje para todos los delincuentes, los narcotraficantes, que no se deben de tocar a los agentes antidrogas de Estados Unidos, pero también no debemos de perder de vista el marco jurídico que rige las relaciones judiciales México-Estados Unidos, y esas relaciones prohíben la entrega de cualquier buscado en Estados Unidos si existe el riesgo de la pena de muerte. La captura de Caro Quintero, ¿cambia en algo la situación que se está viviendo en el estado de Sonora, donde sabemos que una vez más ha infiltrado y ha provocado parte de esas luchas? Sí, cambia mucho, radicalmente. Por supuesto, se espera un incremento, una escalada de violencia por el control del cártel de Sinaloa. Recordemos que Rafael Caro Quintero ya estaba posicionado al frente de una fracción del cártel de Sinaloa que les había arrebatado a los hijos del Chapo Guzmán. Ahora, con la ausencia de Rafael Caro Quintero, los hijos del Chapo Guzmán seguramente buscarán reacomodarse otra vez en la dirigencia del cártel de Sinaloa, y esto podría empujar mucho la violencia en esa entidad. Brevemente, Jesús, tú que conoces más de esto, la captura de Caro Quintero, ¿a qué se debe? ¿Se debe a un plan preorganizado de una búsqueda intensa o es que alguien lo entrega? No, la captura es un acto fortuito. Rafael Caro se descuidó en su seguridad, bajó de su guarida en la que estaba en la sierra, caminó algunos caminos que estaban vigilados por la Guardia Nacional, por la Marina y el Ejército, y fue capturado. De hecho, existe la versión de que los 5 marinos que lo detuvieron inicialmente ni siquiera sabían a quién estaban deteniendo. Hasta después, cuando se niegan y el chofer de Rafael Caro Quintero ofrece un soborno a los guardias, es cuando comienzan a ver, y es una fotografía en el teléfono celular que le mandan a un superior, la que establece que es Rafael Caro el detenido. No había una orden, José Armando, no había un operativo de búsqueda sobre este narcotraficante desde el 2013 libre. Muy bien, una última pregunta brevemente, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Dónde va a ser encarcelado? Hay dos posibilidades. Puede llegar al penal de máxima seguridad de Almoloya en el Estado de México, donde ya estuvo alguna vez recluido, y por propia seguridad podría no ser eso, porque así lo establece el protocolo. Entonces le queda la otra opción de estar cerca de Estados Unidos para los trámites de extradición, que podría ser una cárcel en el Estado de Chihuahua, cárcel federal. Muy bien, muchísimas gracias por tu magnífica participación en Cierre Edición. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, José Armando. Muy bien, vamos.